graficar, ¿no? Entonces, cuando una viga está fallando, ¿no? Va a tener una carga, entonces esto se va a flectar así. Y bueno, no es un secreto para nosotros que si nosotros trazamos un diagrama de momentos flectores, ¿no? Para ese tipo de viga, nosotros vamos a ver que el diagrama tiene esta forma, ¿no? Entonces el momento máximo, el M máximo, está justo en la mitad, ¿no? Suponiendo que tengamos una carga regularmente distribuida, ¿no? O sea, una carga simétrica sobre ese punto nos va a generar realmente un momento máximo así. Entonces ese va a ser el sector. En este sector en donde está sucediendo el esfuerzo máximo, ¿no ve? Que en este caso estamos simbolizándolo como un momento, ¿no ve? En este caso, en esta parte, ¿no? En la estructura deformada, entonces lo que nosotros vamos a tener si hacemos un zoom en la viga, es que la viga le está pasando esto, ¿no? Por aquí hay, y eso ya lo hemos visto, por aquí hay un eje neutro, ¿no? Entonces, en este caso, las fibras que están encima del eje neutro van a estar comprimiendo, ¿no? Se van a estar comprimiendo, y las fibras que están en el eje, debajo del eje neutro, van a estar siendo traccionadas, ¿no? O sea, aquí hay una compresión y en este caso hay una tracción, ¿no? Entonces, este esfuerzo, ¿no? Va a generar, si nos ponemos a pensar en que le seguimos aumentando y le seguimos aumentando cargas a la viga, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esa sección? Que es donde está el momento máximo. Lo que va a pasar es que ahora sí, 2 segundos, lo que va a pasar es que se va a seguir traccionando y entonces nosotros vamos a empezar a ver que nuestro material va a empezar a fisurarse en la parte inferior y depende del grado de compresión, ¿sí? Y del material, también podría fisurarse por compresión, ¿no? Fisuras por tracción, fisuras por compresión. Entonces, el material que tiende a hacer, y esa es la distribución de esfuerzos, el material tiende a buscar, ¿no? Que más materia, o sea, el momento máximo está aquí, entonces el material tiende a buscar ayuda, digámosle así, ¿no? Tiende a buscar ayuda lejos del punto en donde está sucediendo la falla. Entonces busca comprometer el resto del material y esta forma, ¿no? Esta forma de buscar que más material trabaje, ¿no? Internamente en el material, se cataloga como una redistribución de esfuerzos, ¿sí? Entonces, en las estructuras que son estáticamente indeterminadas, esta distribución de esfuerzos, ¿no? es mayor, más evidente. Como tenemos más reacciones de las que deberíamos tener, ¿no? de las estrictamente necesarias para cumplir con el equilibrio, entonces esta redistribución de esfuerzos es más evidente que en una estructura estáticamente determinada. Y eso nos favorece y eso genera que todos los materiales fallen lento, ¿sí? Cuando nosotros diseñamos un concreto armado, cuando nosotros diseñamos un acero, ¿sí? Una estructura de acero, nosotros buscamos que la falla se produzca lento. Entonces, que la falla se produzca lento, ¿no? Obviamente, nosotros diseñamos para que no falle, pero en caso de que falle, las estructuras van a fallar de forma lenta. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado en el proceso de diseño que sea dúctil.
Y esa ductilidad y esa falla lenta es justamente el buscar el equilibrio, ¿sí? Es justamente el buscar el equilibrio en el elemento, ¿ya? Entonces, el equilibrio de fuerzas, la redistribución de fuerzas internamente, busca hacer esto el elemento, y por eso es que se produce la falla lenta, ¿no? Entonces, si en algún momento de sus... de la carrera, digamos, profesional que ustedes pueden llevar adelante, sepan que ninguna estructura, ¿no?, que haya sido diseñada, ¿no?, aunque sea que haya sido diseñada, en caso de que la veamos con falla, la falla nunca va a ser repentina, por eso nos da tiempo de hacer arreglos, ¿no? Ahora, si existe una falla repentina, se produce el colapso inmediatamente, ¿no? Es por eso que bueno, no, realmente las fallas no es que se van a romper de repente. Esa falla no se da en ingeniería civil, o si se da muy pocas veces para elementos que realmente han estado muy mal construidos o mal diseñados, ¿no? Pero esos son casos extremos. Nosotros, como futuros ingenieros civiles, tenemos que estar conscientes de que las fallas que se producen en una estructura se van a producir en mucho tiempo, ¿sí? En mucho tiempo. Nos va a avisar la estructura, o sea, va a ser evidente que va a fallar, ¿no? A ver, una ventisca, ¿cómo nos va a avisar la estructura? Tenemos un galpón, ¿no ve? Tenemos un galpón, un ejemplo de cómo nos avisaría la estructura que va a fallar, ¿no? Entonces, ahí está el galpón. Este está, digamos, así, ¿no? Tiene sus plaquitas de anclaje. Y entonces llega un viento, ¿no? ¿Y cómo nos va a avisar la estructura que va a fallar, digamos? Nos va a avisar, ¿por qué? Porque digamos que la falla que estamos previendo o que les quiero mostrar es que llegue el viento y se lleve esto. No es que llegue el viento una vez y se lo lleva, ¿no? O sea, no es que de repente hay una ventisca fuerte y de repente falla la estructura. No. Las ventiscas no tan fuertes dan señales en la estructura, ¿sí? O sea, seguramente en el caso en el que esto va, si esto va a ser capaz el viento de llevárselo, ¿no? Entonces, ante vientos, seguramente vamos a ver un leve levantamiento en uno de los lados, vibraciones, sonidos, vibraciones. Hay toda una ciencia detrás de esto que es la patología de estructuras, ¿no? Entonces, cuando uno ve o analiza esta ciencia dentro de las estructuras, ¿no?, la patología de estructuras, uno se da cuenta de que realmente todas las estructuras avisan antes de fallar, y estos avisos no son en horas, sino podrían ser días, semanas que la estructura está avisando que va a fallar, y bueno, finalmente colapsa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, lamentablemente, a veces no se le presta atención a estas señales, ¿no?, que pueden ir sucediendo mucho tiempo y pueden ser ignoradas por cualquier persona, y también por un ingeniero. Entonces, a eso nos referimos, y uno de los beneficios de las estructuras estáticamente indeterminadas es que redistribuyen de mejor forma las cargas redundantes y buscan una redistribución de esfuerzos siempre, en todo momento. ¿Ya? Después, ¿cuáles son sus desventajas? Las desventajas es que, por ejemplo, un asentamiento diferencial, ¿no?, podría generar esfuerzos, fuerzas que no han sido consideradas en el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo este pórtico, ¿no?, que está empotrado abajo, y en los dos extremos, todos ustedes saben que es claramente una estructura indeterminada. ¿Y qué pasa? Sucede que este pórtico sufre un asentamiento. Entonces, ¿qué es lo que, como este es una estructura estáticamente indeterminada, entonces ese asentamiento, ¿no?, va a generar
una deformación extra que no ha sido considerada, y por supuesto esta deformación, ustedes saben que fuerza por distancia es un momento, ¿no? ¿Y cuál sería uno de los momentos que aparece aquí, ¿no? ¿No? O sea, ustedes tienen una reacción, ¿no? Entonces, cuando ustedes vuelven a hacer el cálculo de momentos, ¿no? Hablando con las herramientas que nosotros conocemos, vamos a ver que hay un desbalanceo del momento, ¿no? Nosotros hemos calculado, hemos diseñado esto para que la sumatoria de momentos, ¿no? Cuando estábamos aquí arriba, sea 0. Pero sucede un asentamiento, y entonces esta sumatoria de momentos se va a ver alterada por este asentamiento, y entonces eso va a generar fuerzas internas, las cuales se van a redistribuir, ¿no? Como lo venimos diciendo, ¿no? Como lo acabamos de explicar, pero no están consideradas en el diseño, entonces nos pueden generar problemas. Al mismo tiempo, los cambios de temperatura son o van a generar inconvenientes, ¿no? Esfuerzos extra. ¿Por qué? Porque, digamos, el ejemplo que hacíamos hace un par de clases, ¿no? Nosotros podemos tener esa pasarela de los teleféricos, y justamente, ¿no? Al momento de hacer el ensamblaje de la estructura, entonces, debido a haber calentado mucho, digamos, uno de estos elementos, lo que nosotros podemos generar es unas deformaciones en donde estos elementos van a estar sometidos a esfuerzos de tracción o compresión extra, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea inicial era llevarlos por la línea amarilla, pero debido a errores constructivos, errores en la fabricación del elemento, entonces el cambio de temperatura y los errores de fabricación van a generar esfuerzos extra, ¿no? Esfuerzos extra en el elemento, y esto nos va a generar esfuerzos internos que no han sido considerados inicialmente, ¿sí? Y podrían ser un problema y podrían traducirse en un problema cuando nosotros vayamos a sufrir, cuando la estructura vaya a sufrir estos cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos tener un otro ejemplo de esto de los cambios de temperatura. Imagínense un techo, ¿no? De metal que esté apoyado en dos columnas, ¿no? Un techito de metal. Aunque ustedes no lo crean, ¿no? Y eso está obviamente fijo, ¿no? No se puede mover a ninguno de los extremos. Aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Cuando le llega el sol a esta estructura, entonces esta estructura tiende a dilatarse, ¿no? Y al dilatarse, ¿no? Esto crece. Como no tiene a dónde irse, entonces el hecho de que se dilate es que este punto, ¿no? Que está aquí va a bajar, ¿no? Entonces va a haber una suerte de deformación de este tipo solo por el hecho del cambio de temperatura. Eso va a generar esfuerzos de compresión y de tracción extra en estos elementos que están en amarillo, ¿sí? Y estos esfuerzos extra de compresión y tracción podrían llegar a generar la falla en el elemento. Una de las cargas que nosotros todavía no hemos analizado, pero son importantes, ¿no? De ser consideradas en algunas ocasiones, ¿sí? En algunas regiones más que en otras, es la temperatura, la carga por temperatura, que en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, por ejemplo, en el altiplano en general, es carga muy importante, ¿no? Para hacer el diseño de estructuras metálicas. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en un día, ¿no? En un día, ustedes fíjense la temperatura mínima y la temperatura máxima, si alguna vez tiene curiosidad, entre su celular, fíjese, para el día de hoy, la temperatura mínima en La Paz está cercana a los 2 grados, debe ser, ¿no? Más o menos la mínima.
y la temperatura máxima debe estar al mediodía cerca de unos 25 grados, y no estamos exagerando, ¿no? Bueno, tal vez el 25 si es una exageración, digámosle 20, ¿no? Entonces, la temperatura, ¿no?, va a tener una fluctuación, ¿no? Esta es la máxima, en un día de 18 grados centígrados, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en Santa Cruz. Vean el pronóstico del tiempo en Santa Cruz. La máxima es de, digamos, 30, ¿no? Y la mínima es de 25. Y entonces ese delta temperatura resulta que son 5 grados. Entonces, realmente, por ejemplo, al diseñar una estructura metálica en Santa Cruz, no hace falta tanto considerar la carga de temperatura. En cambio, en una estructura en nuestra región, tenemos un delta de temperatura mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, y esto va a generar esfuerzos extra a los que podamos considerar de la carga viva, la carga muerta, la carga de viento, que son las cargas de lluvia, de nieve, que son las cargas que nosotros estamos ya anticipando, ¿no? O sea, siempre les he dicho, esa parte de la preparación de las cargas, la lectura de la norma y todo lo que estamos proponiendo, ¿no ve?, es siempre, estamos preparándonos para construir tablas de Excel, ¿sí?, para conocer el procedimiento correcto de la obtención de estas cargas, que es una de las herramientas o uno de los elementos que aún todavía los programas estructurales no hacen, no pueden hacer, ¿sí? No lo hacen automáticamente. Entonces es donde más criterio necesitamos de momento, ¿no?, para los ingenieros civiles. Entonces es eso, ¿sí? Otro elemento interesante, por si a alguien le causa curiosidad, otro elemento que se utiliza en las estructuras juntas de dilatación, ¿sí?, que se acostumbran utilizar en estructuras de concreto armado, ¿no? Entonces, en los climas más fríos, ¿no?, las juntas de dilatación más o menos deberían colocarse cada 25 metros, y en los climas un poco más calurosos, las juntas de dilatación deberían ponerse aproximadamente en 40 metros. Eso lo vamos a ver seguramente cuando estemos avanzando la parte de hormigón armado, ¿no? Es interesante de saberlo. Esto está normado, ¿no? Eso está normado en las normas de construcción, ¿sí? En la CBH debemos tener alguna información, en la NB también, ¿no? Esta es la antigua norma boliviana del hormigón. Esta es la nueva, ¿no?, que es del 2016, que todavía no tiene aplicabilidad al 100%, no está normada como ley, pero bueno, estas dos como ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no?, una vez que más o menos hemos hablado de las ventajas y las desventajas, ¿no?, las desventajas son estas, y por supuesto en una estructura, sí. Perdón, mi internet no está muy bien. ¿Por qué está en las desventajas lo de generar esfuerzos internos en la estructura, en realidad? Porque te muestro. Digamos, tenemos una estructura, ¿no? Bien. Entonces, aquí está, digamos que esto esté apoyado así, ¿ya? Y aquí tenemos una carga P, digamos. Una carga P.
Entonces, todos estos elementos de aquí, ¿no? Estos elementos tienen una sección transversal A, ¿no? El área de la sección transversal de esto es A. Entonces, cuando vamos a realizar un diseño, y esto estoy seguro que lo han avanzado en Mecánica y Materiales 1, ¿no? Entonces, sigma es igual a P sobre A. ¿Sí? Entonces, este es el sigma solicitante, ¿no? Este es el sigma solicitante. Y nosotros tenemos un sigma admisible, ¿no? Que tiene un valor X, ¿no? Que es propio del material con el que estamos construyendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si el sigma solicitante es menor que el sigma admisible, ¿no? Entonces A es suficiente para soportar P, ¿ya? Si el sigma solicitante es menor al sigma admisible, entonces A es suficiente para soportar P. Este sigma solicitante lo estamos analizando a partir de este esfuerzo de compresión, ¿no? De este elemento que está comprimiendo este elemento. Ya. Ahora, si el sigma solicitante es mayor que el sigma admisible, ¿no? Entonces A es insuficiente para soportar P. Si el sigma solicitante es mayor al sigma admisible, A es insuficiente para soportar P. ¿Cuál es el sigma solicitante? El sigma solicitante es el que determino a partir de la solicitación dividido entre la sección transversal A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que un asentamiento diferencial una variación de temperatura o un error de fabricación. He comido una K aquí, ¿no? Estos de aquí generan un sigma extra que normalmente no es considerado en el diseño. ¿Por qué no es considerado en el diseño? Porque estos tres de aquí se supone que los estoy controlando en la construcción. O sea, se supone que he hecho un estudio de suelos para que no haya asentamientos diferenciales, se supone que he controlado la variación de la temperatura, o sea, que tomo en cuenta en mi diseño. Se supone que si estoy haciendo una estructura metálica, estoy tomando todas las condiciones, todos los criterios de calidad necesarios para que este error para que no tenga ningún error de fabricación o los errores de fabricación sean, digamos, entre comillas, aceptables, estén dentro de lo normal, ¿no? Entonces, como estos pueden generar un sigma extra, ¿cuál es el problema de que sea una desventaja que se genere un esfuerzo interno? Que además del sigma solicitante, yo debería considerar un sigma extra, ¿no? Y entre los dos tienen que ser menores al sigma admisible que está admitiendo el material. Entonces, estos
son los esfuerzos internos, que son una desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a estos esfuerzos internos, ¿no ve?, que son generados por estos fenómenos de aquí arriba, ¿no ve?, adicionados al sigma solicitante, podrían ser mayores al sigma admisible. Y entonces, ¿qué pasa cuando los esfuerzos solicitantes, ¿no?, incluido este extra que no lo habíamos considerado, si sobrepasaran al sigma admisible, entonces rompen mi sección? Y esa es la desventaja, ¿no? Entonces, en cambio, en una estructura estáticamente determinada, esto no pasa, ¿no? ¿Por qué? Aquí vamos rápidamente con este ejemplo. Si yo caliento esta viga, ¿no?, si yo la caliento, la viga se dilata. ¿Y qué va a pasar? Se va a mover, va a recorrer. ¿Por qué? Porque este elemento está libre de expandirse. En cambio, si yo tengo una viga que está fija, ¿no?, y yo la caliento, entonces no tiene a dónde moverse. Entonces ahí es que se va a generar un esfuerzo extra de compresión, aquí, de compresión, de flexión, se van a generar esfuerzos extra, y estos esfuerzos extra podrían generar que se supere el momento admisible, ¿no? Esto de las juntas de dilatación, por ejemplo, en las estructuras de concreto armado, ¿no? No sé si ustedes han tenido el error típico, ¿no? O sea, la señal típica de... la señal típica de que esto ha pasado, ¿no?, es que ustedes a veces, no sé, bueno, si alguna vez han estado en algún patio, ¿sí?, en algún patio en donde le han puesto concreto, ¿no? No sé si ustedes han visto en algunas, casi siempre, ¿no?, en el patio del colegio, que es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Normalmente aparecen como unas líneas en el piso, ¿no? O sea, es decir, esto es de la fabricación. Estas de aquí son juntas de dilatación. ¿Qué permiten las juntas de dilatación? Permiten que cuando se calienta el concreto, se expanda unos centímetros, y cuando se enfría, se contrae. Y entonces el posicionamiento de estas líneas, que creo que todos hemos visto en las canchas de futsal, en las canchas de básquet, ¿no?, están separadas una distancia L, que permite que todo el concreto, ¿no?, que está aquí, ¿sí?, no se fisure. En cambio, ¿cuántos de ustedes, y estoy seguro que puede ser que la mayoría, no sé si han visto, hay canchas, ¿no?, en las que a veces tenemos, no se pueden percibir esas juntas de dilatación, ¿no? Y entonces vemos que en determinados lugares, ¿no?, aparecen rajaduras, ¿no? Y esas rajaduras son justamente generadas por los esfuerzos de temperatura que claro, cuando uno hace el diseño, ¿no?, cuando uno ya estaríamos hablando no de un diseño estructural en sí, sino de un diseño de una placa, ¿no?, de un pavimento, están superando el esfuerzo admisible, ¿no?, están superando, es un extra que se está generando por la variación de temperatura, ¿no? Entonces, esa es la desventaja, que aparece un extra, y este diseño que nosotros hemos hecho, ¿no?, puede invertirse, y entonces tenemos una falla. Y esa falla va a ser generada, o sea, se va a convertir en una fisura. Cualquier fisura que ustedes vean en cualquier estructura es una falla. Es una falla que puede tener distintos orígenes. Orígenes constructivos, orígenes de diseño. El 95% de las fisuras que ustedes vean en las estructuras son errores constructivos, se están dando por errores constructivos, por errores al momento de
de hacer el vaciado del elemento, por errores al momento de retirar el encofrado, por una incorrecta, porque han humectado mal, porque le han puesto, porque no han construido bien, pero la estructura en sí está buena, digamos, ¿no? Entonces, y estas fallitas son, ¿y qué genera esa mala construcción? ¿Qué generan esas malas costumbres, digamos? Esfuerzos extra. Entonces, esta es, ¿no? Es por eso que está listado como una desventaja, ¿no? Esto de aquí, quizás valdría la pena de que los esfuerzos internos se aclare que son esfuerzos internos extra, ¿no? Extra, a los adicionales a los que ya son considerados por el análisis de cargas, ¿no? Entonces, esa sería la explicación del por qué son una desventaja. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta respecto a esto de aquí o podemos pasar? ¿Podemos pasar? Alguien dígame que sí. Sí, Alvarito. Ya, gracias. Entonces, ahora sí, un poquito vamos a hablar de los métodos de análisis y en qué consisten los métodos de análisis de las estructuras estáticamente indeterminadas. En esta parte de la introducción, ¿no? Principalmente nos hemos enfocado a decir cuáles son las ventajas y las desventajas. Las ventajas, y la principal, es que el esfuerzo máximo y la deflexión son más pequeños que en una estructura estáticamente determinada. Por eso, todo el mundo escoge la opción de siempre trabajar con estructuras estáticamente determinadas. ¿Ya? ¿Por qué? Indeterminadas, perdón. ¿Por qué? Porque el comportamiento en servicio es mejor. Listo. Ese es el motivo. Eso es lo que buscamos con todo eso. Y aquí les hemos hablado de algunos orígenes que podrían generar esfuerzos externos extra, ¿no ven? Y eso se convertiría en una desventaja porque no estamos considerando sus esfuerzos para hacer el diseño. Entonces, existen varios métodos. Uno de los métodos es el método de los desplazamientos, que es el que vamos a analizar ahora, ¿no? El que vamos a proponer en estos últimos días que tiene como duración este curso, ¿no? Hay un otro método, el método de la fuerza, que lo vamos a comentar un poquito, ¿no? Y hay un otro método que lo vamos a abordar directamente en análisis 2, que es el método de las rigideces, ¿no? O sea, que es el método de las rigideces, bueno, que este método de aquí es la base, ¿no? De los programas estructurales. ¿No? Es la base de los programas estructurales. En base a este método, ¿no? ¿Qué es este método? Es un análisis de matrices, ¿no? Las estructuras para la computadora son matrices, ¿no? Y ahí se enlaza todo con álgebra lineal, ¿no? Que ustedes, yo sé que han llevado en el primer semestre, pero algo han aprendido. Entonces eso es lo que vamos a aplicar en el siguiente curso. Pero bueno, antes de distraernos con lo que vamos a aplicar en el siguiente curso, vamos a concentrarnos en estos dos, en este método, en realidad, en el método del desplazamiento, ¿no? Y en cualquier estructura estáticamente indeterminada, ¿no? Se tienen que satisfacer los requisitos de equilibrio, como en una estructura estáticamente determinada, ¿no? Que son estos. En el espacio 2D que estamos trabajando, ¿no? Esto de aquí le vamos a poner otro color y vamos a mostrar que estas son relaciones, ¿no? Para una estructura estáticamente determinada. ¿No? Estructura estáticamente determinada. Ahora, el resto son características, obviamente, estas tres, ¿no? Van a ser
necesarias para una estructura estáticamente indeterminada. ¿No? Indeterminada. Ahora, el equilibrio es este. La compatibilidad es lo que ya hemos venido analizando, ¿no? De que la deformación en un punto tiene que ser la misma si analizo de un lado o del otro lado, ¿no? Lo que hemos ido haciendo para el cálculo de deflexiones. Y finalmente, ¿no? Tienen que proponerse relaciones fuerza-desplazamiento para conocer el resto de las incógnitas. Eso va a ser claro cuando presentemos los métodos que venimos haciendo. Entonces, lo que anticipamos, nosotros tenemos, o podríamos abordar el método de la fuerza y el método del desplazamiento, ¿no? El método de la fuerza se ha descontinuado, o sea, no se aplica ya. ¿Por qué? Porque es difícil de programar. Ese es el motivo. O sea, si en algún momento ustedes, o sea, ¿cuál es el método que se aplica? El método que se aplica y que ha sido tremendamente desarrollado es el método de los desplazamientos. Método que se aplica, que los programas estructurales aplican, es este método, ¿no? Una variación que es exclusivamente el método de la rigidez en matrices, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil de programar. En cambio, el método de la fuerza es difícil de programar. Por eso es que ya nadie lo utiliza. Y como tenemos computadoras, y las computadoras pueden resolver operaciones sencillas o difíciles mucho más rápido que nosotros sin una computadora, entonces es por eso que para el análisis de estructuras se ha preferido utilizar el método del desplazamiento, ¿no? Aquí un par de comentarios rápidos, ¿no? En el método de la fuerza, ¿no? O sea, diferencias. Vamos a concentrarnos en el método del desplazamiento. Las incógnitas, ¿no?, de lo que vamos a ir resolviendo son los desplazamientos, ¿sí? A partir de los desplazamientos, ¿no?, para encontrar estos desplazamientos, nosotros vamos a utilizar ecuaciones de equilibrio y de fuerza-desplazamiento, ¿no? Van a haber ecuaciones que van a relacionar las fuerzas, que son las que ya conocemos, y van a haber ecuaciones que van a relacionar las fuerzas con los desplazamientos, ¿sí? Y finalmente, es importante para este método, ¿no?, para poder resolverlo, vamos a determinar coeficientes de rigidez, ¿sí?, que van a mostrar el grado de flexibilidad, ¿no?, de una estructura, qué tan rígida es la estructura, ¿no? Se entiende el concepto de rígido, ¿no? Una galleta, por ejemplo, ¿no?, una galleta, si se me viene a la mente en este momento, es tremendamente rígida, no es flexible, porque tú agarras con tus dos dedos, ¿no ves?, y tú la rompes, no se dobla la galleta tú la palanqueas y se parte. Entonces la galleta es tremendamente rígida. Eso es un elemento rígido, que apenas lo tocas, ¿no?, le pones un esfuerzo de flexión y tú se parte, ¿no? Entonces, en cambio, si fuese flexible, ¿no ve?, y puede ser, ya que estamos con comida, ¿no?, podría ser no sé, un otro elemento, ¿no?, en el que tú lo puedes deformar, lo palanqueas y no se rompe, se estira, ¿no? Ese es un elemento flexible. Entonces, con eso tiene que ver, obviamente, el coeficiente de rigidez, ¿no? Muy bien. Entonces, ya estamos entrando en lo que es el método de los desplazamientos, que es el que vamos a analizar, ¿no? El primero es la pendiente de flexión. Entonces, lo que queremos es, primero, encontrar equilibrio en la estructura. ¿Y en qué se basa? Se basa en proponer desplazamientos, relaciones entre los desplazamientos y la carga, ¿no? Y a partir de ello, nosotros encontramos ecuaciones de compatibilidad. Hay dos tipos de métodos. Vamos a presentar los dos: las ecuaciones pendiente de flexión y la distribución de momentos, ¿sí? Este de aquí, esta distribución de momentos, es el famoso método
de cross. ¿Ya? Así, cuando ustedes hablen con amigos de otras universidades, seguramente que han cursado esta primera materia, les van a decir que ellos han aprendido el método de cross y que es el mismo método de distribución de momentos. ¿Ya? Entonces, es importante en estos métodos identificar los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Son los desplazamientos posibles que puede tener un nodo. ¿Ya? Entonces, en pórticos o en vigas, ¿sí? Si estamos en 3 dimensiones, un nodo completamente libre, ¿no? Donde le ponemos completamente libre, ¿no? El método completamente libre en 3 dimensiones tiene 3 desplazamientos lineales, 3 rotaciones. En 2 dimensiones, que este es el que en el que vamos a aplicar el método, ¿no? Son 2 desplazamientos lineales y una rotación. ¿Ya? Entonces es un nodo libre, ¿no? Y aquí sigue sirviendo lo que habíamos dicho, ¿no ve? O sea, es decir, por aquí tenemos este apoyo móvil, ¿no ve? Y entonces nosotros sabemos que en este caso, ¿no? Ya habíamos anticipado esto, hay 2 desplazamientos, y, x, y una rotación. En este caso, en este apoyo, este es 0 y estos son diferentes de 0. Eso va a seguir funcionando, va a seguir sirviendo para en los métodos que vamos a aprender a continuación, que son relativamente sencillos, ¿ya? Entonces, ya introduciéndonos en lo que son el método de la pendiente de deflexión exclusivamente, ¿no? Consiste en expresar los momentos internos, ¿no? En términos de desplazamientos angulares y en términos de desplazamientos lineales, ¿ya? Entonces, en todo momento, esto es importante, la convención de signos para los momentos es que son positivos en sentido horario, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos una introducción de nomenclatura, ¿ya? Entonces, primero, siempre vamos a tener en este elemento un nodo cercano, ¿no? Para aplicar este método vamos a identificar dentro de una viga o de un elemento un nodo cercano y un nodo lejano, ¿ya? Primer elemento importante. Para nosotros vamos a tener 2 opciones. Siempre nos vamos a posicionar en uno de los nodos, ¿no? Y cuando yo estoy en A, ¿no ve? Cuando estoy posicionado en A, el punto B es el nodo lejano y el nodo A es el nodo cercano, ¿no? Si yo estoy en el punto B, porque este método va a determinar que me tenga que posicionar en uno de estos nodos en todo momento, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo estoy en B, el nodo lejano es A y el nodo cercano es B. Ustedes ya se van a dar cuenta de eso. Si hacemos un análisis de deflexiones y nosotros queremos determinar cuánto vale θ, ¿no? Nosotros operamos y realizamos el cálculo y vamos a relacionar θ con el MAB, ¿no? Entonces, en este caso va a resultar que podemos expresar los momentos en función de las propiedades, de las deformaciones y de las propiedades del elemento. Aquí está. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, que estos momentos, el MA y el MAB y el MBA, ¿no? Han sido generados por esa deformación, ¿no? θ. Entonces, los momentos tienen un origen en las rotaciones, ¿no? Aquí estamos viendo. Ahora, si analizamos al revés, y ahora el momento lejano es el punto lejano es el nodo A, ¿no ve? Entonces,
vemos que también podemos expresar este momento en función del ángulo B. Entonces, aquí estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Que los momentos pueden tener un origen de rotación. ¿Sí? Que la rotación de un elemento genera un momento. Ahora, desplazamientos lineales. Los desplazamientos lineales perpendiculares al eje del elemento también pueden generar otro momento. En este caso, ya sea que este extremo sea el nodo lejano o ya sea que este extremo sea el nodo cercano, ambos asentamientos me van a generar un mismo momento. ¿Sí? Entonces, el momento tiene origen en los desplazamientos perpendiculares al eje de la viga, también. ¿Ya? Y finalmente, aquí hemos visto dos orígenes que independientemente de la carga que tenemos encima del elemento, el origen puede ser del momento una rotación o el origen puede ser un desplazamiento y finalmente, obviamente, también se generan momentos debido a las cargas que hay entre los nodos, ¿ya? Y entonces aquí aparecen los momentos de extremo fijo o los momentos FEM, ¿ya? Entonces, dependiendo, respetando la condición o la convención de signos, ¿no? Que es que el horario es positivo y el antihorario es negativo, es que nosotros vamos a seguir analizando todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí está, y aquí llegamos a las ecuaciones de este método, ¿no? Entonces, fíjense que si acoplamos todos los momentos que se han generado por la rotación, por el desplazamiento y por la carga, tenemos una expresión total para el momento, ¿sí? Que va a depender de las rotaciones, que va a depender del desplazamiento perpendicular al eje de la pieza y además los FEMs, ¿no? Tanto de A a B como de B a A. En esta, para que se entienda bien, esta nomenclatura, ¿no ve? En esa nomenclatura siempre la primera letra es el nodo cercano y la segunda letra es el nodo lejano. ¿Ya? Entonces, aquí se dan cuenta que la primera ecuación es cuando el nodo cercano es A y la segunda ecuación es cuando el nodo cercano es B, ¿no? Ahí está la obtención de lo que habíamos ido desarrollando. Ahora, vamos a presentar estas mismas ecuaciones de una forma más general, ¿no? Aquí está la forma general de la ecuación, que dice que el nodo cercano es igual a 2 veces el módulo de elasticidad por una constante K, y esa constante K es la rigidez del elemento y está definida por I sobre L. Aquí está. K es I sobre L. ¿Qué es I? Inercia, que es L la longitud, ¿no? Estas son las rotaciones en el nodo cercano, en el nodo lejano, ¿no? Están con los subíndices N de near y F de far, ¿no? Por eso están apareciendo así. Aquí tenemos un coeficiente psi que está definida por que se define como la rotación de la cuerda del claro y está definido por un asentamiento o una deflexión a partir del eje de la pieza, ¿no? Y está definido. Se mide en radianes y es positivo en sentido horario. Finalmente, ¿no? Tenemos un componente, el componente de los momentos de extremo fijo, ¿sí? Para la siguiente clase les pido por favor que tengan a mano una tabla de FEMS, de momentos de extremo fijo, ¿no? La pueden descargar del internet. Mientras más llena la vean esa tabla, mejor. ¿Ya? Ahorita vamos a mostrar una que yo tengo por aquí para que ustedes vean. Muy bien.
Entonces, es importante que todo este análisis, que ustedes sepan que solamente estamos considerando los efectos de la flexión y estamos ignorando por completo los efectos que generan los axiales y las cortantes en cuanto a la deformación. ¿Sí? Entonces, esta fórmula es cuando ambos extremos están empotrados, y esta segunda de aquí es cuando el extremo lejano está articulado, ¿no? Vamos a ver cómo se aplican todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, primero lo vamos a hacer en vigas hoy, ¿sí? Posteriormente lo vamos a hacer en pórticos, con y sin ladeo, ¿ya? O sea, yo creo que es hoy es martes. A ver, vamos a ver un ratito cómo vamos a distribuir nuestro tiempo. Entonces, hoy es martes, vamos a hacer vigas, mañana una complementación de las vigas y pórticos hasta el jueves en un método, y en el otro método, bueno, tenemos días, ¿no? Tenemos como que un día más. Entonces entre hoy y el 12 vamos a presentar ambos métodos en vigas y en pórticos. Entonces, estamos bien, ¿no? Vamos a generar un análisis de estos, ¿no? Vamos a proponer un ejercicio, ¿sí? Entonces, por aquí ya no nos importa el grado de determinación de la estructura, porque la verdad es que podemos resolver de cualquier tipo de cualquier grado, ¿no? Entonces, para que mostremos primero vamos a mostrar el uso de las dos ecuaciones que tengo ahí, ¿ya? De las dos ecuaciones que tenemos ahí. Entonces, por aquí vamos a utilizar esto así, ¿no? Sin rótulas, sin nada. Entonces, vamos a colocar, vamos a generar un tramito más, ¿ya? Para que podamos conversar acerca de casi todo. Ahí está. Entonces, primero, en el primer tramo vamos a tener una carga distribuida. Esta carga distribuida que sea de 3 kilonewtons por metro, ¿no? En esta otra, la intención es que, que esta no esté justo al centro, ¿ya? Entonces, que esta sea de, digamos, 2 kilonewtons, ¿no? Es una carga puntual. Y en este tramo de aquí, digamos que no tenemos ninguna carga, ¿ya? Entonces, este primer tramo que sea de 3 metros, este segundo que sea de 4 y este que sea de 3,5, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el nombre de los nodos. Aquí tenemos A, B, C, D. Entonces, ahí vamos. Primer paso, ¿no? Identificar los momentos internos en los apoyos. Entonces, identificamos los momentos internos en los apoyos, independientemente del tipo de
Bueno, no independientemente. Entonces, vamos a usar aquí SAS. Entonces, nosotros sabemos que primero aquí va a haber un momento interno. Este es el momento AB. De este lado, como hay continuidad, ¿no ven? Entonces, de este lado hay un momento MPA, ¿no? En este otro lado tenemos un momento MBC. ¿Por qué? Porque la viga continúa después del punto C, del punto B a ambos lados. El mismo fenómeno sucede a este lado. ¿Sí? Y aquí al final, bueno, aquí en el punto D, está acabando la estructura, ¿no? Acaba la viga ahí. Entonces, nosotros no, ustedes saben que cuando pasa esto, en este punto, el momento es cero, ¿no? Hemos hecho varios dibujos de estos. Cuando tenemos este tipo de apoyo, entonces nuestro diagrama de momentos es cero encima de esos apoyos, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos seguros de que aquí tenemos aquí un cero, ¿ya? Entonces, primero identificamos esto, ¿no? Ya están identificados estos momentos. Y una vez que apliquemos esto, nosotros vamos a plantear las ecuaciones de los momentos internos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con ¿dónde está? Esto lo vamos a borrar. Por aquí voy a copiar la fórmula general, ¿ya? Para que ustedes vean, y yo sé que me están grabando. Entonces, el momento sobre el nodo cercano, ¿sí? Entonces, ¿es igual a qué? Es igual a 2 veces el módulo de elasticidad por la K que guarda la rigidez del tramo, por 2 veces la rotación del nodo cercano, más la rotación del nodo lejano, menos 3 veces psi que guarda el efecto de un desplazamiento perpendicular al eje del elemento, más un momento de extremo fijo Fem n, ¿sí? Entonces, esa es una de las fórmulas que nosotros tenemos, ¿no? Y la otra fórmula que tenemos, ¿no? Es cuando uno de los extremos no es empotrado, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se aplica eso. Entonces, aquí tenemos otra fórmula que utilizamos en el otro caso. Ahí está. Esas son las fórmulas generales. Ahora, tenemos que proponer una de estas por cada uno de estos momentos, ¿ya? Entonces, el MAB.
va a ser igual a 2 veces E por K. ¿De quién? Del elemento AB multiplicado por 2 veces la rotación del nodo cercano. ¿Cuál es el nodo cercano? El nodo A. Más la rotación en el nodo lejano. ¿Cuál es el nodo lejano? B. Menos 3 veces el giro del elemento AB por, o más, perdón, el FEM. ¿De quién? El FEM en el elemento AB. Ahí está la ecuación para el primer momento. La ecuación para el segundo momento va a ser igual a 2 veces E multiplicado por K. ¿De qué elemento? Del mismo elemento, del elemento AB, porque seguimos en el mismo elemento. Ahora, 2 veces, ¿cuál es el nodo cercano? El nodo cercano ahora es el B, porque estoy posicionado ahí, más el nodo lejano menos el giro de la cuerda. ¿De qué elemento? Del mismo elemento. Entonces esto es YAB más el FEM en el punto cercano. Bueno, entonces ahí tenemos nuestras primeras dos ecuaciones, ¿sí? Entonces continuamos con el siguiente momento. Bueno, el siguiente momento es el momento MBC, y este es el nodo cercano, ¿no ven? Es K. Esta rigidez ya no es del elemento AB, sino que es el elemento BC, ¿sí? Por 2 veces la rotación en el nodo cercano, que es el nodo B, más la rotación en el nodo lejano, más 3 veces el giro del elemento que podría generarse con un desplazamiento perpendicular, sí, más un FEM BC. Vamos con el otro momento, estoy recorriendo uno a uno. 2E, K, ya no voy a repetir. Y finalmente tenemos el momento CD, ¿no? Y el momento CD, ¿qué diferencia tiene? Cuando yo me posiciono en el momento CD y estoy trabajando sobre el elemento CD, a ver, me pongo en el nodo C, aquí estoy. La diferencia con todo el procedimiento anterior es que cuando yo veía el nodo lejano, ¿no ve? Había momentos, ¿sí? Internos. Pero ahora que yo veo el nodo lejano, yo veo que el momento interno es 0. Entonces la fórmula cambia. Ya no estamos usando esta de aquí arriba, sino que vamos a usar esta de aquí abajo. ¿Por qué? Porque en el nodo lejano el momento interno es 0. Yo sé que es 0. Entonces, ahí está CD. Entonces, el nodo cercano, la rotación es C. Aquí es menos CD más FEM CD. ¿Oh? Una vez que nosotros hemos hecho esto, que hemos planteado las ecuaciones para cada uno de los elementos, ¿no? Por cada uno de los momentos, perdón. Entonces, como tercer paso, nosotros definimos deltas y tetas que sean 0. Bueno,
Entonces, este cuarto paso, aquí, ¿qué sabemos? En un empotramiento no hay rotación. 0. Entonces, esto es 0. En todo este ejercicio, no en toda esta viga, no estamos considerando ningún desplazamiento diferencial. Entonces, este amigo de aquí es 0 también. En este otro caso, ¿qué más tenemos 0 por aquí? No hay desplazamientos, entonces todas estas y son 0 porque no estamos recibiendo eso como dato. En caso de que tengamos un desplazamiento, nos va a decir que tenemos un desplazamiento, ¿no? Va a ser parte del análisis. Entonces, ahora volvemos a reescribir estas ecuaciones, ¿no? O antes de reescribirlas, una vez que hemos definido esto, el cuarto paso va a ser el cálculo de FEMS para cada tramo. Entonces, en el tramo AB, nosotros tenemos una carga distribuida, entonces nosotros vamos a calcular un FEM AB y un FEM BA, ¿no? Entonces, para eso nosotros necesitamos recurrir a las tablas. A ver, voy a ver si tengo eso por aquí o no. ¿Dónde estoy? Entonces, estoy buscando. Qué raro, no lo tengo por aquí. Entonces, en esta versión tal vez. Tendría que ser el tema 4. Aquí están las tablitas. Yay. Entonces, vamos a ver si esta es la tabla antes de que la comparta. Sí, esta es. Muy bien. Entonces, tenemos que, a ver, antes de que cambie la pantalla. Nuestro primer objetivo es calcular los momentos de extremo fijo o los FEMS en el tramo AB. Tanto el AB como el MPA. ¿Ya? Entonces, este es el tramo. El tramo AB, ¿qué tiene? Tiene una carga distribuida regular en todo el extremo. ¿Ya? Entonces, vamos con la pantalla. Aquí está. Entonces, ¿cómo funciona esta tablita? Esta tablita, primero tenemos que ubicarnos aquí, en esta parte. ¿No? Primero, esta fila. Tenemos que identificar cuál es la situación del tramo en el que estamos. Si es la situación 1, es la situación 2 o es la situación 3. ¿Sí? Entonces, la primera idea, ¿no? Es claro que está empezando con un empotramiento aquí, ¿no? Podría ser esta primera opción, ¿sí? Puedo suponer que es esta primera opción. Vuelvo y aparentemente es esa la opción, aparentemente. Pero hay un detalle importante, por favor, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto de aquí, nosotros sabemos que hay un momento interno en el empotramiento y que como hay continuidad, como el elemento continúa, como el elemento no muere en el punto B, hay otro momento. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla de los FEMS, vemos que en este primer gráfico, ¿no? Nosotros no tenemos un momento en este extremo, pero en nuestro ejercicio sí. En el extremo del tramo, en ambos tenemos momentos. Entonces, aquí está, ¿no? De hecho, no es esta segunda columna no es. ¿Por qué? Porque no tenemos un momento al inicio, tenemos un momento solo al otro extremo, ¿sí?
Y entonces nos queda esta opción. Esta que era la opción 3 es la opción que debemos aplicar. ¿Por qué? Porque tenemos momento en ambos extremos según los datos que nosotros estamos mostrando en el ejercicio. Entonces, las columnas que tenemos que aplicar son estas dos. Esa es la primera parte. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que escoger una de estas tres columnas. Una vez que está escogida una de estas tres columnas, lo siguiente que tenemos que hacer es ver cuál de estas situaciones de carga estamos analizando. Y si ustedes ven, hay varias situaciones de carga. La situación de carga que a nosotros nos está interesando es esta de aquí, pero antes vamos a marcar entonces las columnas que nos interesan. Voy a poner esto de aquí, así. Estas dos son las columnas que nos interesan. Ahora, ¿cuál es la carga que nos interesa? La carga que nos interesa en el primer tramo es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, los valores que estamos buscando son estos dos. En ambos extremos vale lo mismo, 1/12 de Q por L al cuadrado. Entonces, volvemos al ejercicio que tenemos y entonces sabemos que esto es 1/12 de Q por L al cuadrado. Ambos son así. Esa es la magnitud del momento, pero algo que nos está faltando determinar es cuál es el signo. Entonces, según la convención que hemos dicho que vamos a probar, ¿no? Es que el momento horario es positivo y el momento antihorario es negativo. Entonces, este momento es negativo y este momento es positivo en el tema del FEM, que nada tiene que ver con los gráficos, con estos momentos de aquí. Estos momentos ya son todos. Entonces, el FEM AB era negativo y el FEM BA era positivo. Ahí está en el tramo AB los FEMs. Después tenemos el FEM en el tramo BC y en el tramo CB. ¿No ven? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Nosotros tenemos que en estos tramos tenemos una carga que está hacia un costado. Nos falta aclarar un datito de esta carga y digamos que esta esté a 1 metro de C, ¿no? Entonces, una vez más, vemos que tenemos momentos en ambos puntos, ¿no? Y como tenemos momentos a ambos extremos de la viga, entonces nosotros tenemos que trabajar con esto, con estas dos columnas. Una vez más, la vamos a marcar. Son estas dos columnas las que nos interesan, ¿sí? Vamos a la de las cargas, vemos que nuestra situación está en esta primera fila, una carga que no está justo al medio, está un poco a un costado. Entonces, los momentos son estos, ¿no? Siendo el lado A el lado más largo, ¿no? El lado B es corto y el lado A es largo. Entonces, estos son los momentos que nosotros necesitamos como momentos de extremo fijo. Entonces los vamos a copiar por aquí. Aquí un ratito, donde... No. Eso. Denme 2 segundos. Ahorita vamos a posicionar la pizarra para que... Creo que ya voy a poder copiar. Sí. Muy bien. Entonces, en este extremo, ¿no? En el extremo B, nosotros tenemos un momento antihorario, entonces es negativo, ¿sí? Y la fórmula que aparece en la tabla es
Q está simbolizando la carga que normalmente nosotros le ponemos P. Q por A por B al cuadrado dividido entre L al cuadrado. Y en el extremo C nosotros tenemos un positivo aquí. Q por A al cuadrado por B dividido entre L al cuadrado. Recordamos que A es el extremo más largo, ¿no? Es el lado más largo. Entonces, ahí estamos. Ahora recuperamos todo, ¿sí? Y aquí estos son, aquí le vamos a cambiar, en rojo aquí me he comido una cosa que puede confundirlos, que esto es del tramo BC, ¿no ven? Bien. Finalmente, nosotros tenemos el tramo CD. Entonces, en este caso, nosotros solamente tenemos un momento, sabemos que aquí todo es cero, entonces tenemos un FEM. Y ese FEM va a ser el FEM CD. Que como no hay cargas en el tramo, no hay cargas en el tramo, entonces esto es cero. Entonces es un elemento más que nosotros podemos convertir en cero. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora nosotros vamos a calcular estos valores que tenemos aquí. Entonces el primero es negativo, ¿no? En el primero tenemos entonces un doceavo por Q, que es 3, por L al cuadrado, que sería 9. ¿Sí? Tenemos menos 2,25 más 2,25. En el segundo caso tenemos 2 por 3 por 1 al cuadrado dividido entre 4. ¿Sí? Tenemos 1 negativo. ¿Y ese 4 no tiene que estar al cuadrado? Cierto. Entonces 2 por 3 por 1 dividido entre 16. Entonces sí. Gracias. Esto nos sale menos 0,375. Al otro lado tenemos 2 por 3 al cuadrado por 1 dividido entre 16. Y entonces este es positivo 1.125. Ahí están los valores de nuestros FEMs. ¿Lo ven? Entonces, aquí vamos a reescribir ya nuestras ecuaciones de momento completas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí un MAB. Esto es igual a 2 veces EI sobre L. ¿Por qué? Porque I sobre L es igual a K. ¿No ven? Esto es de qué? Sabemos que esto es del elemento AB. Por aquí tenemos, esto es por B, por teta B, más el FEM AB, y el FEM AB en este caso es menos 2.25. ¿Sí? Por aquí tenemos el otro. E y AB dividido entre L AB. En este caso tenemos 2 teta B más 2,25. ¿Sí? Entonces vamos por el resto, ¿no? Aquí tenemos MBC 2E y BC dividido entre LBC.
Y aquí nosotros tenemos 2 teta B más teta C más, o en este caso, menos 0.375. Aquí CB, 2E y BC sobre LBC, porque seguimos sobre el mismo elemento. Ahí 2 teta C más teta B más 1,125, el FEM, y finalmente el MCD, que es 3 por E y CD sobre LCD, todo por teta C, y listo. Entonces, ahora vamos a ver cuántas ecuaciones tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 incógnitas. Entonces, nos están faltando 2 ecuaciones. Que estas de aquí, nos están faltando 2 ecuaciones. Estas 5 ecuaciones, ¿quiénes son? Son las ecuaciones fuerza, desplazamiento. Están relacionando fuerzas, que en este caso son los momentos, con desplazamientos, que en este caso son las rotaciones. ¿Ya? Con deformaciones. Nos están faltando 2 ecuaciones más. ¿Cuáles son estas ecuaciones? Estas ecuaciones son las ecuaciones de compatibilidad. ¿Sí? Ahí están las ecuaciones de compatibilidad. Entonces, ¿cuáles serían estas ecuaciones de compatibilidad? Para que nuestra estructura esté en equilibrio, entonces la sumatoria del MBA más el MBC tiene que dar 0 para que esté en equilibrio, porque si no se estaría rompiendo, estaría girando. Y la ecuación del MCB más el MCD, ¿sí?, es también un punto en donde deben sumar 0. ¿Ya? Entonces, de ahí salen nuestras otras ecuaciones. El MBA más el MBC debe dar igual 0 y el MCB más el MCD tiene que dar igual 0. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta sería la ecuación 6 y la ecuación 7. ¿Sí? A partir de estas 2 ecuaciones, nosotros podemos resolver todas las incógnitas. A ver. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, por aquí nosotros tenemos el MBA. Entonces sería 2E y AB dividido entre LAB por 2 veces teta B más 2,25 más el MCB 2 veces, esto lo vamos a poner aquí arriba, 2E y BC dividido entre LBC, todo por 2 teta B más teta C menos 0,375, ¿no?,
Ahí está. Esto es igual a 0. Esta es nuestra ecuación 6. Ahora, me parece que para ser más ordenados podemos definir, ¿no? Lo siguiente. EI es constante en todos, ¿no? El mismo material y la misma sección. Entonces, de esa forma, ¿no? Sabemos que, no lo vamos a poner aquí, lo ponemos aquí. Sabemos que IAB es igual a IBC, ¿no? Entonces, nosotros podríamos sacar como factor común 2EI, ¿no? Por aquí, entonces tenemos 2 por teta B dividido entre LAB, que era 3 más, no, bueno, no podemos sacar como factor común, perdón, pero sí como, sí puede ser sí podemos factorizar. Entonces, este es I nomás porque hemos dicho que son iguales, ¿ya? Entonces, 2 teta B sobre LAB, ese de ahí, más 2 teta B más teta C, todo dividido entre LBC. Aquí más 2.25 menos 1.875 igual 0, ¿no? A estos les podemos poner números de una vez, ¿no? Entonces este sería 3 y este era 4, ¿no? Podemos trabajar con la otra ecuación de igual forma, ¿no? 2EI BC sobre LBC, todo multiplicado por 2 teta C más teta B más 1.125, ¿no? Que es este de aquí, más 3 veces EICD LCD por teta C, esto es igual a 0. Entonces, trabajando un poquito esta ecuación, sabemos que estos son iguales, ¿no? Entonces, 2EI por 2 más teta B, todo dividido entre 4, más, bueno, en esta ocasión no podemos sacar el factor común de 2, ¿no? Entonces sería EI, este 2 se va a eliminar con este 4, se va a volver 2, y en este caso el último tramo mide 3.5, entonces va a ser 3 sobre 3,5 teta C más 125 igual a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ecuaciones, ahí están,
bueno, que pueden ser trabajadas un poquito más para despejar teta B y teta C. Que eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? En los minutos que quedan, ¿sí? Entonces, nosotros, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos 4 teta B más teta B, ¿no? Porque multiplico por 2, el 4 con el 4 se va, más 1/2 teta C, ¿no? Todo sigue estando multiplicado por EI, ¿sí? Bueno, pero podemos acomodar esto así, puede ser menos 1,185 todo dividido entre EI, ¿sí? Lo mismo podemos hacer por aquí, ¿no? Tenemos teta C más 1/2 de teta B, ¿sí? Más 3 sobre 3.5 teta C igual a menos 125 sobre EI. Si reducimos todavía más, ¿no ven? Tenemos que, en el primer caso tendríamos 7/3 de teta B más 1/2 de teta C menos esto ¿sí? Entonces 1 más 3 sobre 3.5 sería 13 séptimos de, hoy lo vamos a poner en su sitio nomás, entonces 13 séptimos de teta C positivo menos 1.125 EI. Y bueno, ahora sí podemos despejar estos elementos, ¿no? Resolvemos el sistema y nosotros vamos a obtener teta B y teta C. ¿Sí? Entonces, hagamos una cosa, ¿no? Que le voy a sacar fotos a este ejercicio, ¿sí? Y entonces la tarea para mañana, ¿sí? Es por favor obtener estos dos elementos, ¿no? Cerciorarse de que realmente tenemos todo el procedimiento, o sea, que no hemos cometido ningún error de signo en las fórmulas, en la obtención de los FEMs, ¿no? Si todo está bien, entonces aquí en las operaciones que he hecho, si no me equivoco en nada, ¿no? Si todo el mundo llega a estas dos ecuaciones, ¿no? Si se llega a estas dos ecuaciones, todo bien, y entonces la tarea es obtener este teta BC y este teta C, ¿no? Manteniendo un EI constante, ¿no? Manteniendo un EI constante. Porque es constante y no lo conocemos, entonces vamos a trabajar en función de EI. ¿Ya? Esa es la tarea, por favor, para mañana.
Entonces, ¿hay alguna duda de cómo hacer esto? En todo lo que he ido avanzando, ¿ha habido alguna duda en el procedimiento? No, ninguna. Si no hay ninguna, pueden desconectarse. Alvarito, yo tengo una duda del tema de las deflexiones que hicimos ayer, Ujú. el problema 8.1 del libro. ¿Será Ya, que podemos ver? Por favor. sí podemos. Ahorita voy por mi libro. Espera un ratito. Entonces, el problema 8.1. Estoy buscando. Perdón, 8.9. 8.9. Ya. Entonces, 8.5. Está apareciendo el 8.11. Ya está el 8.9. Ya. Estoy viendo. ¿Cuál es la duda? Ya, en el momento de hacer los tramos, cuando llegamos a hacer el tramo, o sea, cuando hallamos las funciones de momentos y cortantes, Ujú. en el tramo CD y BC, no estoy seguro si toma en cuenta una rótula que está presente ahí o no, o qué hace, porque si trabajas o sea, con la sumatoria de fuerza, te sale una cosa distinta si tomas la rótula. Ya, o sea, primero, está bien que estoy de acuerdo que en el gráfico puede parecer que hay una rótula, pero ¿no? Inmediatamente nos muestra el diagrama de momentos normalizado, ¿no? O sea, de lo que estoy viendo en el libro, ¿no? Nos muestra un diagrama de momentos normalizado y ahí está, ¿no? Aquí arriba voy a dibujar, digamos, la viga. Ahí está. Y por aquí está una carga, ¿no? Este es el punto que me hace decir que le llamas D. Y por aquí aparece un punto C, ¿no? ¿Ves? Así, ¿estás de acuerdo? Sí, Alvarito, es eso. Tú dices que hay una rótula en C, ¿no? Que Sí, parece sí. que hay. Sí, sí. ¿Ya? Ya. Mi pregunta es, si este es el diagrama normalizado del momento, ¿ya? Voy a dibujar esto mejor. Bueno, nosotros realmente lo dibujamos al revés, ¿ya? Vamos a dibujar como nosotros dibujaríamos. Así. Muy bien. Entonces, ¿qué propiedades tiene la rótula? ¿Alguien me puede decir? Quien sea, ¿qué propiedades tiene la rótula? ¿Qué pasa con el momento en una rótula? Es cero. Es cero, ya. Entonces, si yo veo este diagrama de momentos que me está mostrando el libro y en C el momento es diferente de cero, entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? Claro, tomando en cuenta el diagrama, sí, Alvarito, pero el gráfico de la viga no sé si estará mal representado o yo me confundí en la interpretación de ese no. No, claro, o sea, está bien, o sea, sí, o sea, yo veo la viga, ¿no? El ejemplo del libro, veo la viga y parece que hay una rótula, ¿no? Que en realidad es un puntito que aparece en medio de, de la viga, ¿no? Pero si yo tengo esa duda, o sea, es que todo es junto, ¿no? O sea, todo es uno. Si yo tengo la duda de que veo ese gráfico y entonces parece que hay una rótula, ¿cómo podría yo salir de esa duda? Si unos centímetros más abajo veo el diagrama en momentos y veo que en ese punto el momento me está mostrando, o sea, el diagrama me está mostrando que es diferente de cero el valor, entonces inmediatamente puedo concluir que no hay una rótula en ese punto, ¿no? O sea,
no sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, el ejemplo 8.9 está en toda la página. En la parte izquierda de la página está la viguita. Un poco más abajo está el diagrama en momentos. Y un poco más abajo está la deformada con las líneas, ¿no? Entonces, yo te recomiendo eso, ¿no? Cuando tengas ese tipo de dudas, ¿sí? Y estés viendo el ejemplo, ¿ok? Entonces, podemos concluir de que no hay una rótula porque el diagrama de momentos está ahí abajo y no muestra 0 en ese punto. Si, digamos, estoy en un ejercicio propuesto, en donde obviamente no hay todos estos gráficos, ahí sí podríamos discutir, podríamos ver la posibilidad de si hay una rótula o no hay una rótula. O sea, podemos discutir acerca del gráfico, ¿no? No es claro o es claro. Si te vas, por ejemplo, a la página 337, al ejercicio 8.37, ¿no? No sé si te puedes ir ahí. Ahí está representada una rótula en el nodo B de ese ejercicio. Digamos, entonces realmente es diferente, ¿no? O sea, ahí está cómo el libro te va a mostrar las rótulas en estas vigas, ¿no? En esta parte del ejercicio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, realmente en esta viguita no hay una rótula. Ok, Alvarito, está bien. Gracias. ¿Ya? ¿Has visto en la página 337 cómo están dibujadas las rótulas? No, ahorita no tengo abierto, pero voy a anotarme la página para verlo después de la clase. Ya. Genial. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no hay más preguntas, pueden desconectarse. Mañana no se olviden la tarea, por favor. O sea, la tarea es resolver ese sistema. Simplemente decir cuál es el valor de teta C y cuál es el valor de teta B. Y yo voy a continuar a partir de ahí todo. Todo vamos a continuar. Vamos a ver el valor de las... Vamos a conocer el valor de las rotaciones, de los momentos. Con los momentos vamos a calcular las reacciones. Con las reacciones vamos a ver que a partir de ahí se puede resolver, como lo hemos venido haciendo, la obtención del diagrama de normales, de cortantes, de momento, ¿ya? Eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, por favor, no se olviden hacer ese cálculo de cuánto vale teta B, teta C, todos. Así, si dictamos valores diferentes, vamos a poder ver que tal vez hay algún error, digamos, ¿no? Entonces, es eso. Y bueno, la tarea de ayer no la he revisado hoy, entonces seguramente no me voy a olvidar mañana. ¿Ya? Van a haber dos tareas, la que tiene que ser para hoy y la que tiene que ser para mañana. ¿Ya? Entonces, es eso, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos. Pueden desconectarse. Hasta mañana, Alvarito. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.